En un inesperado giro de los acontecimientos, las recientes negociaciones entre Estados Unidos y Rusia han dejado completamente al margen a Ucrania y a Europa, generando una gran sorpresa e incertidumbre para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La noticia de que estas conversaciones se llevarían a cabo tomó por sorpresa al líder ucraniano, quien se encuentra justamente en el mismo lugar donde se están desarrollando dichas reuniones, Arabia Saudita. Lo más impactante de todo esto es que Zelensky, según sus propias declaraciones, no tenía conocimiento previo de estas negociaciones y ni siquiera fue considerado para formar parte de ellas. De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente ucraniano expresó su desconcierto al enterarse de que no solo no fue invitado a participar en las negociaciones, sino que ni siquiera fue informado de que éstas tendrían lugar. El motivo de mi viaje no tiene absolutamente nada que ver con estas conversaciones. Yo no sabía nada, a mí nadie me dijo nada, expresó con evidente preocupación. La situación ha avivado el temor en Kiev de que Ucrania pueda ser completamente excluida de cualquier decisión trascendental respecto a su propio futuro. Lo mismo ocurre con Europa, que también ha quedado fuera del proceso negociador, a pesar de su enorme implicación en el conflicto. Lo que hace aún más tensa esta situación es que los funcionarios rusos han sido tajantes respecto a su postura. En sus declaraciones previas a las negociaciones, enfatizaron que antes de siquiera hablar sobre la guerra en Ucrania, se centrarían en recomponer las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, las cuales han sido gravemente dañadas en los últimos años. Solo después de abordar este tema se discutiría la posibilidad de poner fin a la guerra y explorar una solución negociada para detener las hostilidades. Sin embargo, quedó claro que ni Ucrania ni Europa estarán presentes en la mesa de negociación. Esta exclusión ha generado una enorme controversia, especialmente porque mientras se llevan a cabo estas conversaciones en Arabia Saudita, Rusia sigue avanzando en territorio ucraniano. Según los últimos reportes, las tropas rusas han continuado con su ofensiva en varias regiones estratégicas del país, consolidando su presencia y aumentando la presión militar sobre Kiev. Esta situación deja en una posición aún más delicada a Ucrania, que observa cómo se desarrollan discusiones cruciales sobre su propio futuro sin poder intervenir en ellas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya se encuentra en Arabia Saudita y ha mantenido reuniones con diversas autoridades, incluyendo al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Según trascendió, las conversaciones han girado en torno a los lazos entre Washington y Riad, pero con un claro enfoque en la situación de Ucrania. Mañana, Rubio sostendrá un encuentro con la delegación rusa, encabezada por su ministro de Asuntos Exteriores. Este último dejó en claro que Europa ni siquiera sería tomada en cuenta en la mesa de negociación. No nos vamos a sentar a negociar con ellos, expresó con firmeza, justificando su postura con el argumento de que los países europeos han sido actores que han alentado la guerra, en lugar de promover la paz. Según los funcionarios rusos, las armas suministradas a Ucrania por parte de Europa y la OTAN no han servido para lograr una resolución pacífica del conflicto, sino que han contribuido a prolongarlo. Este desarrollo plantea muchas preguntas sobre el futuro del conflicto y sobre cuál será el papel de Ucrania en las decisiones que se tomen sobre su territorio. Si las potencias mundiales están discutiendo el futuro de la guerra sin la participación del país más afectado por ella, ¿qué significa esto para la soberanía de Ucrania? ¿Podría esto significar que Estados Unidos y Rusia están avanzando hacia un acuerdo sin la necesidad de contar con Kiev? ¿Acaso esto es un indicio de que las potencias globales están comenzando a ver la guerra desde una óptica más pragmática y menos emocional, priorizando sus propios intereses por sobre la voluntad de Ucrania? ¿Qué implicaciones podría tener esto para la estabilidad de Europa y la OTAN en los próximos años? ¿Podría ser este un precedente para futuras negociaciones en conflictos de otras partes del mundo? Llamado a la acción. Es aquí donde tu voz importa. ¿Qué opinas de la exclusión de Ucrania en estas negociaciones? ¿Crees que esto significa que la guerra se resolverá sin que Kiev tenga derecho a decidir su propio destino? ¿Qué papel crees que jugará Europa en este escenario? ¿Estados Unidos está realmente buscando una solución o simplemente protegiendo sus propios intereses geopolíticos? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este vídeo con más personas para que este debate siga creciendo. Suscríbete al canal para más análisis y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestras actualizaciones.
Tu opinión cuenta y queremos saber qué piensas. Opinión propia. La situación actual deja en evidencia algo que muchos analistas han estado señalando desde hace tiempo. En la geopolítica, la soberanía de los países más pequeños muchas veces queda relegada a un segundo plano cuando las grandes potencias deciden tomar cartas en el asunto. Es evidente que Ucrania ha sido un actor central en este conflicto, pero las negociaciones actuales muestran que, al final del día, las decisiones más importantes son tomadas por quienes realmente tienen poder en la arena global. Esto no quiere decir que la lucha de Ucrania no haya sido valiente o que sus esfuerzos sean en vano, pero pone en tela de juicio la real capacidad que tiene un país como Ucrania para decidir su propio futuro cuando las superpotencias están en juego. Estados Unidos y Rusia tienen intereses estratégicos mucho más amplios que la situación de Ucrania en sí, y este tipo de reuniones, donde Kiev es excluido, demuestran que la resolución del conflicto podría estar siendo definida en términos completamente ajenos a la voluntad del gobierno ucraniano. Por otro lado, la postura rusa es clara y concisa. No consideran a Europa como un interlocutor válido para la paz porque creen que ha contribuido más a la escalada del conflicto que a su resolución. ¿Es esto cierto? ¿Europa realmente ha jugado un papel en el que solo ha alimentado la guerra en lugar de buscar una salida negociada? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí es innegable es que las acciones de los países europeos han estado alineadas con un enfoque de resistencia contra Rusia, pero en la práctica esto no ha logrado detener la guerra ni acercar la posibilidad de un acuerdo de paz. En este punto, todo indica que la solución al conflicto pasará por una negociación directa entre las grandes potencias y no necesariamente por la voluntad de Ucrania o Europa. ¿Estamos viendo el inicio del fin de la guerra? ¿O simplemente un reacomodo de los actores en la mesa de negociación sin cambios reales en el terreno? ¿Cómo afectará esto el equilibrio de poder en el mundo? ¿Es este un reflejo del futuro de la diplomacia internacional, donde los países más pequeños quedan relegados a un papel secundario? Déjame tu opinión en los comentarios, y sigamos analizando juntos este complejo conflicto internacional.